hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre, amado Dios, delante de ti venimos para pedirte, Dios, que seas tú propicio. Bendice cada una de estas necesidades que vienen hasta este púlpito. Sana, restaura, bendiga, Dios. Usted es el Dios de los imposibles. Usted es el Dios todopoderoso. Glorifíquese, sanando, restaurando, bendiciendo de una manera importante a tu pueblo. Te lo pedimos, lo creemos. A la vez, Dios, queremos pedirte que también nos traigas el consejo de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Toma control, Señor, de mis pensamientos. Espíritu Santo, danos, Señor, esa inspiración y que esta palabra sea nutriente para nosotros. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Gloria al Señor. Vamos a hablar en el tema medio para mantener la comunión, o el medio para mantener la comunión. Es necesario siempre que le vamos dando seguimiento a lo que son las cartas o los estudios, siempre es bueno, hermanos, que retomemos un poquito de lo anterior. Eso siempre nos ayuda a encronizar y a recordar, pues, la hilación que tenemos de los estudios. Por ejemplo, hemos estado hablando primeramente de lo que es el trasfondo de la carta o la primera carta de Juan. El trasfondo, pues, es el surgimiento de una línea o un grupo de herejes que dentro de la iglesia, pues, ya habían tomado auge. Este grupo este movimiento de personas que estaban dentro de la iglesia, nos referimos a lo que era el gnosticismo.
El gnosticismo, ya dimos algunos pormenores a qué se refería el gnosticismo o qué significaba o qué significa, porque todavía eso existe. Significaba que era un grupo de personas que se consideraban mucho más entendidos y más sabios que los mismos apóstoles. Y al hablar de que ellos eran mucho más sabios, más entendidos, habían tomado la idea y estaban transmitiéndola que ellos sí tenían la verdad y que la idea de que Jesús era Dios, ellos no la podían concebir porque, dados sus conocimientos, ellos habían indagado pues que la materia era mala. Y el hombre Jesús no podía ser Dios porque era materia. Y esto realmente era una situación peligrosa, por supuesto, para la iglesia. Por el hecho de que siempre cuando aparecen nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas dentro de la iglesia que se está desarrollando dentro de la doctrina de la verdad, pues es algo que siempre va a tener un efecto. Es algo que va a dañar a corto, a mediano o a largo plazo lo que es la fe de algunos hermanos y sobre todo la fe de los débiles. Porque esto de la fe es un asunto delicado. Uno siempre tiene que cuidar esa parte de la fe, es decir, que no entre en dudas a lo que uno ha creído, que no se altere aquello por lo cual nosotros caminamos y estamos dispuestos a las consecuencias por nuestra fe. Eso era uno de los peligros y siempre viene siendo uno de los grandes peligros en estos tiempos, ¿verdad? El más débil. La Biblia dice, Pablo habla y el mismo Señor lo dijo, que lo falso es como la levadura. La levadura, dice, un poquito de ella leuda toda la masa. Así viene siendo esto de lo falso. Y diciendo que esto era un peligro para la iglesia, por supuesto lo era. Y ellos no solo estaban como cuestionando lo que ya era la deidad o la persona de Cristo, sino que dado sus conocimientos, sus capacidades intelectuales, como ellos presumían, ellos manejaban la idea que eran los que tenían la comunión. Ellos podían expresar y dar una palabra que era la certera, porque dado a su conocimiento, ellos tenían ese contacto de comunión con Dios y por lo consiguiente, ellos es los que tenían la verdad. Y ellos eran los verdaderos creyentes que había que seguirles sus lineamientos. Y es acá donde vamos a ver algunos aspectos, como leíamos en el versículo número 3. Cuando leemos acá en este versículo, los apóstoles anteriormente, o Juan anteriormente, ha refutado tal pretensión y ha dicho, no, nosotros con respecto a Jesús, Él es el verbo de vida.
Eso es lo que dice Juan, o el mismo Evangelio de Juan, en su capítulo 1, verso 14, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice el versículo también 18, dice: Dios se hizo conocer por medio de Jesucristo, por medio del Verbo. Y cuando Juan se ve prácticamente con una amenaza para la iglesia de esta naturaleza, esa es la razón por la cual él dice que las pretensiones de los falsos o de los gnósticos no tenía sustento, porque ellos eran prácticamente testigos fehacientes de la veracidad, de la realidad, de la deidad de Jesús como Dios. Eso es lo que ellos han expresado, o más bien él ha expresado, el apóstol Juan, donde dice que fueron lo que oyeron vuestros oídos, lo que vieron nuestros ojos, los que palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Es lo que nosotros anunciamos. Nosotros no predicamos un evangelio que no lo hayamos experimentado. Y en este caso, cuando Juan está acertando y asegurando más bien que la tesis de los falsos era una tesis errada, porque ellos eran testigos de la realidad de la deidad de Cristo, de Jesús en persona. ¿Por qué? Porque ellos escucharon, y eso es así, pues ellos tuvieron una experiencia, una de las experiencias más maravillosas que el ser humano pueda tener, en el sentido de que cuando Juan dice lo que oyeron nuestros oídos, estos hombres, como eran los discípulos, estos no es un asunto que les contaron, no es un asunto emocional de lo que ellos experimentaron. Ellos escucharon cosas maravillosas de ese hombre llamado Jesús. Ellos vieron cosas extraordinarias de ese hombre que se llamaba Jesús. Ellos contemplaron, vieron con sus propios ojos y contemplaron con sus propias manos, palparon con sus propias manos la realidad de ese hombre llamado Jesús. Y eso es algo que es importante retomar un poquito de esto, porque eso es, hermano, la experiencia que nosotros tengamos con nuestro Señor Jesucristo. Esa será la base sólida de un creyente. Hemos dicho, por ejemplo, retomando la experiencia de Pablo, uno se pregunta por qué. Bueno, Pablo fue el Pablo que se desenvolvió, fue el testimonio, fue la experiencia de que no fue una ilusión, que no fue una emoción, sino que Pablo tuvo una experiencia fehaciente con el Señor. Y eso es lo que ellos, Juan está diciendo acá. Nosotros no es que nos contaron, nosotros no es que nos vino de reventa la noticia. Nosotros oímos, nosotros vimos, nosotros palpamos, nosotros, dicho de otra manera, vimos su gloria. Y eso es importante porque es lo que sostiene a un creyente, hermano. Es decir, la realidad de una experiencia, diríamos, eficaz con Dios. Eso es lo que sostiene. A veces uno se pregunta, ¿verdad? Aunque no me estoy saliendo de la idea, solo quiero decir esto para aprovecharlo. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué aquel anda afuera? ¿Y por qué aquel ya no quiso nada de Dios?
Sencillamente es por que a veces muchos venimos a Cristo de una manera emocional y no de una manera, hermanos, eficaz, de una manera con una experiencia fehaciente en nuestra vida. Por eso es que estos hombres no vemos nosotros en la Biblia, no encontramos en ninguna parte, en el particular de los apóstoles, con la excepción de Pedro, que negó al Señor. Pero luego, acuérdense que en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo con ellos, es decir, no había venido con el poder sobre ellos. Y puede ser esa la razón por la cual Pedro se angustió, tuvo miedo y negó al Señor. Llamémosle a eso pecado. Pero aparte de eso, no encontramos en la Biblia una caída de un Pedro, una caída de un Pablo, una caída de un Juan. No encontramos en los evangelios caídas de apóstoles, pues. Se encuentra la caída de aquel que andaba con Pablo, pero era alguien que andaba con él como ayudante, pero pero los apóstoles no dieron paso atrás, murieron cantando, murieron regocijados. Y es eso por la experiencia que alguien experimenta en su conversión. Entonces, la gente dura, la gente y no estoy diciendo que no van a haber resbalones como el caso de Pedro, pero el que ha tenido una experiencia, que haya oído, que no le hayan contado, que haya visto, que no haya sido una historia, que haya palpado, que haya experimentado la experiencia con Dios, hermanos, esos no los mueve las circunstancias, eso se mantiene. Y eso es bueno rescatarlo acá, porque aquí estamos hablando de un hombre que a estas alturas ya tiene sus 90 años. Ya no es un muchacho, ya no es un joven, es un hombre sufrido, es un hombre que ha sido expatriado o llevado a la isla de Pasmo para sufrir las intemperies del emperador de ese tiempo. Dice de otra manera, lo mandaron a que se muriera ya, pues porque ya habían tratado la manera de matarlo y no se había muerto Juan. Aquí no estamos hablando de que a veces uno dice, bueno, yo caí porque la prueba era grande. Si hablamos de pruebas, aquí hay pruebas gigantes para estos hombres, pero se mantuvieron. Pero ¿qué los mantuvo? La experiencia real que ellos tuvieron con el Señor. Entonces, cuando uno ha sido creyentío así de emocionalista, eso es cosa de tiempo, hermanos, para tirar la toalla y sucesivamente, ¿verdad? No sé si aprueban eso, hermanos. Así que sería bueno que hiciéramos la pregunta esta noche de cuáles creyentes somos nosotros. Somos de los que hemos tenido una experiencia real con nuestro Dios. Claro que no se nos ha parecido como el caso de ellos, como el caso de Pablo, pero eso no quiere decir que no hayamos tenido, que no se sigan dando las manifestaciones, el toque de Dios, la presencia de Dios en esa conversión. Eso no nos hará decaer aún en medio de las pruebas. Y si hubiese algún golpe, alguna bala perdida que nos golpeó y nos noqueó, tampoco ese que ha tenido esa experiencia con Dios verdadera nunca se va a quedar ahí tirado, se levantará. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahora, lo que nosotros vemos acá, como decíamos, las pretensiones de estos, para retomar la idea, las pretensiones de estos eran su gran conocimiento, y que a través de ese conocimiento ellos tenían un acceso a Dios y por ende comunión con Dios. Ahora,
acá Juan, en estos versículos a continuación, va a describir algo que no va y que no cuadra con los que dicen que sí tienen esa comunión. Porque una cosa es decir, bueno, usted viera qué comunión tengo yo con el Señor, usted viera qué acercamiento tengo yo con el Señor, porque usted escucha esas cosas, ¿verdad? Escuchamos, no es que usted viera cómo, pero lo que vamos a ver acá en esta continuación es que el apóstol Juan está diciendo en el verso 5, vamos a ver, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ahora verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos de la verdad. Es decir, aquí Juan está sacando a luz la mentira de los que se creían grandes y que se creían que eran los que tenían el acceso a Dios por su conocimiento y por ende la comunión con Dios. Pero Juan dice en primer lugar que, bueno, que si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a estos falsos, a estos herejes, a los que decían tal cosa, pero a la luz de los hechos quedan reprobados. Y eso es interesante, hermanos, como decía hace un momento, porque uno puede alardear, como era el caso de los gnósticos o el gnosticismo, alardeaban de esa comunión con Dios. Uno puede alardear, pero una cosa es alardear y otra cosa es que eso que decimos nosotros ser o tener sea una realidad, sea una práctica, sea una veracidad de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque queda bien claro cuando dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En el versículo anterior, el apóstol está diciendo que Jesús es luz. Entonces, los que dicen tener comunión con él, estaría diciendo Juan, estos realmente no pueden andar en tinieblas. Estos les haría daño las tinieblas. Y eso es así, porque las verdades se comprueban con los hechos, no son con palabras. Entonces, cuando la persona no es consecuente con lo que dice, por ejemplo, por ponerlo de esta manera, si yo digo, bueno, que tengo comunión con Dios, en primer lugar, yo debo de saber, como dice Juan, que Dios es luz. ¿Se entiende, verdad? Que Dios es luz. ¿Cuántos saben que Dios es luz? Levanten la mano los que saben que Dios es luz. Ah, bueno, ahí va el tiro. Entonces, si nosotros sabemos que Él es luz, entonces tenemos que andar en luz. Y eso es otra cosa a lo que yo pueda decir. Quiere decir entonces que yo lo voy a comprobar andando en esa luz de Dios, en esa claridad de Dios, en esa vida de Dios, que es sinónimo de luz, en esa honestidad de Dios, en esa verdad de Dios. Eso es otra cosa. Entonces, eso es lo que los falsos hermanos no podían comprobar, porque siempre el falso
no es cierto que está en la verdad, no es cierto que está en la luz. ¿Por qué no es cierto que está en la luz? Por sus acciones, por sus conductas. Por eso es que la vida en Dios, siempre tenemos que tener el cuidado de no exagerar. Yo pienso que siempre es mejor ser prudente, de no exagerar en el sentido de que nos estemos alardeando, que estemos queriendo transmitir a los demás que siga la verdad. Nosotros somos personas que honramos a Dios, que vivimos para Dios, que tememos a Dios, que amamos a Dios. Podemos decirlo y uno escucha eso muchas veces y eso es falta de prudencia. ¿Por qué es falta de prudencia? Porque es mejor boquita callada, hermanos. Es mejor calladita la boca, se ve más bonito uno, como dicen por ahí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor? Porque no son las palabras que yo diga lo que corroborará que yo estoy en la luz, o que yo ando en luz, o que tengo esa comunión con Dios en la luz, sino que serán mis hechos. O sea que el creyente nunca se debe de promover. El creyente nunca debe andar una camiseta de yo soy cristiano. Usted ve que hay iglesias que los equipan con gorras, con camisetas, y pues yo soy un hijo de Dios. Que lo diga Dios o que lo digan sus hechos, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, uno rotulando carros. Yo le pertenezco a Dios. ¿Cuál carro? Y el carro allá en el motel. Hermanos, eso es engañarse. Lo que identifica que tenemos nosotros comunión con Dios es que vamos a andar en la luz de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Damos un amén? Eso es lo que hará la diferencia. Fíjese bien. Quiere decir que para que alguien pueda tener comunión, es decir, estar en la misma sintonía con Dios, tiene que estar inmerso en esa luz, ¿verdad? Tiene que tener comunión con Él. No puede haber ningún ocultamiento, hermanos, de pecado. Y yo no estoy diciendo que seamos perfectos. No puede haber ningún ocultamiento. Es decir, ¿cuántas personas dentro de nuestros mundos cristianos, hermanos, es algo tremendo? Yo, en ese sentido, entiéndase, no puede haber ocultamiento de pecado, porque Él es luz. La luz alumbra donde quiera, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer un creyente? Y eso es para nosotros esta noche: confesarlos, sincerarlos, porque no habrá cosa más grande que a Dios le agrade, hermanos. No es que le echemos así como Acán. Acán era, ¿verdad? Como Acán, que le metió, que cubrió con las colchas, cubrió los lingotes de oro. Eso ofende a Dios. Eso ofende a Dios. A Dios le encanta lo sincero. A Dios le encanta que le digan, como fue el caso de aquel fariseo que no era nada, con el contraste del que decía hacer algo. ¿Qué fue lo que decía el que decía hacer algo? Señor, yo no soy como este fariseo, ese ladrón. Yo no soy, yo ayuno, yo oro, yo doy diezmo, yo no soy como él. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos? Le dijo, ¿saben quién fue el que salió justificado de esa oración? Por eso le digo, mejor boquita callada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Cuando nosotros andamos con el pito y la caja, yo ayuno 40 días, yo no sé cuántas horas oro. Mejor cállese o callémonos.
Amén, amén. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? El que salió justificado fue el que se desnudó. El que se desnudó fue el que salió justificado. ¿Por qué se desnudó aquel? Señor, mira, yo soy un gran pícaro, Señor. Mira, Señor, yo estoy en la iglesia y ando allí con mis lingotes escondidos, Señor. Y eso es bien peligroso, hermano. Eso tenemos que tener cuidado. Eso, mire, la Biblia dice, Pablo cuando habla a los Gálatas, dice, Dios no puede ser burlado. ¿A qué se refiere? Dios no puede ser burlado. Porque lo que se siembra para la carne, de la carne se va a cosechar corrupción. Es decir, el pecado, como dice Santiago, hermanos, penetra el pecado y se gesta. Y lo que da a luz es muerte. Siempre va a aparecer, hermanos, la falta, el pecado. Entonces Dios no puede ser burlado. Lo que se tiene que hacer siempre es ser prudente. Si habrá cosa que a Dios le agrada, hermanos, es la sinceridad. Lo que a Dios le agrada no es la hipocresía. A los fariseos les decía, fariseos hipócritas, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Por qué les decía hipócritas? Que lo que significa en el griego es, o lo que significa en el español es artistas. Eran buenos para hacer el arte. El Señor se los dijo, paredes blanqueadas. El Señor le ofende la hipocresía. Que usted me diga a mí, yo lo amo, hermano, y es mentira. Eso ofende a Dios. O que yo le diga, y que yo esté con usted tiquitique bien contento y por allá lo estoy tijereando. A Dios le ofende eso, la hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mejor desnudarnos. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias tiene, el que es casado tiene otra, su mujercita ahí bajo de agua? O viceversa. ¿O cuántos robos estamos haciendo? Empezando con el diezmo. ¿Cuántas cosas estamos haciendo? Y mire, boquita chiquita. Aleluya. Y a la hora de las alabanzas, hermanos, aunque verdad estamos difíciles así con los hermanos de la música, verdad, aunque sea así algo en seco, le viene la lágrima, pero no es lágrima de verdad. Hay problemas, hay pecado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Verdad? Hay problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sincerarnos. Sincerarnos, ¿por qué? Porque, hermanos, en Él no puede haber ninguna ocultación de pecado. No se debe de ocultar el pecado. Hay que correr. ¿Qué es lo que dice el proverbio? ¿Se recuerda qué es lo que dice el proverbio? Vamos a ver si me ayudan. ¿Cuál es el proverbio que dice? El que encubre su pecado no prosperará. Ay, 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 diga conmigo entonces. Diga pues, ay, ay, ay. Ay, 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 aquellos que tienen su vaquita ahí escondida. Aquellos que andan aparentando o que andamos aparentando. A veces, cuánto predicador inventa y se faja y impresiona, pero mal delante del Señor. Dios aborrece la mentira, Dios aborrece, hermanos, la hipocresía. Dice, el que enculta su pecado no prosperará. No hay prosperidad. Usted no esté haciendo colocho de que si usted tiene algo que no lo ha confesado. Por eso es que Juan más adelante dice, hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se trata de que lo tenga oculto, suéltelo delante de él. Eso le agrada al Señor. El que encubre su pecado no prosperará. Mas, ¿qué dice? El que lo confiesa encontrará misericordia.
Eso le gusta a Dios. Ahí nomás lo vemos nosotros, ¿verdad? Que es más la comparación. Usted va a la embajada, vaya con una camándula de mentiras. Si de lejos el gringo le conoce que es una gran mentirosa, que ha andado recogiendo escrituras ajenas y cuentas de dinero que no son suyas, y esos tipos son psicólogos, conocen. Me recuerdo de un hermano que me contó, dice que hace tiempo me contó él, que él estaba en la pura quiebra aquí, que no tenía cómo. Él se dedicaba a la albañilería. Y dice que ya voy a ir a pedir visa. Y todos se rieron de él ahí, los compañeros albañiles. Y se fue. Yo lo conocí, ese hermano, nos congregábamos juntos. Y se fue a la embajada. Así con su cuchara y como andaba él. Él andaba así sencillamente. ¿Verdad? No con la cuchara, pero sencillamente. Porque usted ve que para ir a la embajada la gente busca su saco, busca y se peina y hace un montón de volados, ¿verdad? Y se lleva un montón de papeles. Y dice ese muchacho que, mire hermano, me dijo llorando. Yo le dije, me dijo, pasé y llegué allí donde estaba el oficial y le dije, yo quiero que me dé mi visa para ir a Estados Unidos. Y le dijo, bueno, pero ¿a qué vas a ir? Dije mire, aquí yo no tengo trabajo. Aquí no tengo trabajo. Aquí yo, mire, tengo grandes compromisos y yo no puedo, señor cónsul, salir adelante aquí con esto. Ajá. Entonces yo no te voy a dar la visa. Mire, señor cónsul, si usted no me la da, yo me voy mojado. Entonces dijo el cónsul, vení, la otra semana te la voy a dar. Es que mejor la verdad, hermano. Es la mejor la verdad, pero ahí andan unos ahí escondiendo el pecado. No, Dios es luz. Damos un amén. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios es luz. Y en Él no puede haber ocultación de pecados. Mejor hay que expresarlos, hay que decirlo, así como ese publicano que yo soy, sé propicio, yo soy un miserable pecador, Señor. Bueno, eso es lo que quería. La luz y las tinieblas, hermanos, no pueden existir simultáneamente. Si yo soy un falso, como en el caso de estos, y ellos están pretendiendo que tienen comunión con Dios y con los hermanos, esto es una tremenda falsedad, porque ellos eran tinieblas, eran falsos. En primer lugar, estaban negando la deidad de la persona de Jesús, porque cuando se habla de Jesús, estamos hablando de Jesús hombre. Y cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del Mesías, que es lo mismo ungido. Ellos decían que el ungido sí era Dios, pero que Jesús no era Dios. Pero los testimonios de Juan, el testimonio de Juan y también de los otros, no, nosotros oímos que oyeron ellos cosas extraordinarias. Ellos oyeron cosas tremendas. Nuestros ojos vieron. ¿Qué vieron ellos? Cosas tremendas. Damos un amén. Ellos vieron cosas tremendas hacer al Señor, cosa que no había sucedido en la tierra. Ellos pudieron palpar esa bendita persona de Jesús. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ellos pudieron palpar al verbo de vida. Verbo es igual vida. Ellos palparon, ellos estuvieron con el verbo de vida. Entonces, dice el versículo número 6, con lo cual vamos finalizando. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es decir, y andamos en la mentira y andamos en el pecado, dice,
mentimos y no participamos de la verdad. Pero si andamos en luz, vamos a ver los que andan en luz, como Él está en luz, estos tienen comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, los limpia de todo pecado. Miren la diferencia. Qué importante, ¿verdad? Pero dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con Él. Tenemos comunión unos con otros. Es decir, el que anda en luz, como decía hace un momento, con lo cual voy finalizando, como decíamos hace un momento, que no es lo que yo diga, que no es lo que yo exprese, sino que son los hechos lo que corroborarán que si yo ando en luz. ¿Cómo es que voy a corroborar? Primeramente voy a tener comunión con los otros. ¿Con quiénes? Comunión es igual unidad. ¿Qué fue lo que dijo el Señor allá en San Juan cuando estaba orando y le estaba recomendando al Padre a sus discípulos? Le decía, Padre, San Juan 17, Padre, tú y yo somos uno. Señor, yo te pido por ellos. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo y que ellos sean uno. Aleluya, amén. Que ellos sean uno. Voltea a ver al que está a la par. ¿Somos uno? ¿O somos que vieja como me cae mal? Peor esa coordinadora, si yo quisiera que se la tragara la tierra. Mire las ironías de las vidas espirituales. Por eso es que en la iglesia hay que predicar la palabra. Por eso es que en la iglesia hay que enseñar. Porque cuando el pastor enseña, hermanos, ya eso es problema del oyente si pone en práctica la palabra. Pero como dijo Pablo, mi deber es expresarles el evangelio. Y si no lo agarran, yo estoy libre de la sangre de ustedes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. O sea que el trabajo de un pastor no es venir a contar chistes. El trabajo de un pastor no es venir a alabarse él, hablar de que han dado no sé por dónde, hablar de las grandes cosas que tiene. Tiene que venir a poner el plato para que la iglesia se nutra y para que la iglesia pueda ser una iglesia sólida. Entonces, ¿cómo es que dice el verso 7? Bueno, dice, y eso es lo que dice Juan allá, que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces quiere decir que el que anda en luz tiene comunión los unos con los otros. No son enemigos, pues. Yo aquí he tenido hermanos que se han ido y han tenido valor de decir, yo no vuelvo a esta iglesia hasta que se muera aquel. Y de vez en cuando vienen aquí a ver si ya se murió el que quieren ellos que se muera. Y van para el cielo los tipos. No, eso es engañarte, eso es andar en tinieblas. El que anda en tinieblas, eso es lo que piensa. Pero el que anda en luz tiene comunión con los hermanos y tiene comunión con Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Yo no digo que no vamos a tener discrepancias. Yo no digo que no vamos a tener algún agarrón y algún tarascón. Pero luego, como dice Pablo a los Gálatas, contrólense, no sea que se consuman ustedes mismos. O sea, no quiere decir que no nos vamos a tarasconear en un momento de malas pulgas, así como sucedió Pablo con ¿quién fue? Con Bernabé. Nada menos con Bernabé se pusieron los guantes. Le dijo, no, yo no quiero nada con vos. Yo me voy para acá, agarro Cecilia, agarra vos, ¿qué hacerle? Rompieron la amistad. Hay pleitos dentro de la vida espiritual, pero como dice Pablo a los efesios, que no se ponga, ¿qué dice? El sol sobre nuestro enojo. Que no andes este año, el siguiente año, el quinto año, el sexto año, viendo si no se ha muerto el pastor.
viendo, porque de esa manera es que vas a volver. No se trata de que se muera el pastor, estás en tinieblas. No es cierto que tienes comunión. Falso, como el caso de estos que estaban haciéndole mucho daño ya a la iglesia. No es cierto, dice Pedro o Juan, que tienen ustedes comunión. No, porque dice el verso 5, damos un gloria a Dios. El verso 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es decir, andamos odiando, mentimos, porque no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea, la muestra que sí somos, con nuestras imperfecciones, es que tenemos comunión. Así, aunque en medio nos mordemos en algunas veces, pero nos amamos siempre. Y decimos, si no, hombre, si es que no puedo. A mí me pasa, hermano, a veces me sacan de quicio ustedes mismos. De veras. Y yo digo, qué hermanas tan terribles, qué hermanos tan terribles. Pero mire, basta verlos en la iglesia. Mire, yo digo así, sin ninguna exageración. Mi hermano, mire, yo no puedo guardar ningún rencor con nadie. A mí me deprime estar peleado con alguien. A mí me muero tener alguna discusión que sea sencilla. Yo no puedo, me siento cargado, no puedo. Ya no digamos tener alguna idea de no aceptación a los hermanos. ¿Sabe qué digo yo? Cuanto más rebeldes son, así es como Dios los usa, digo yo. Y yo lo que tengo que hacer es aguantar. Y los rebeldes, he llegado a la conclusión que le sirven a uno, porque eso es como el limatón. Dios está puliendo, está puliendo. A veces te falta, todavía tenés uñas y tenés cabos, y lo está puliendo, y lo está puliendo. Porque si todos fueran mansas palomas, y no le estoy dando permiso que se haga rebelde, no. Es decir, esas naturalezas ahí están y hay que convivir con ellas. Pero eso es lo que hace la diferencia. El que anda en luz tiene comunión con los otros, porque Dios es luz y no puede haber tinieblas en Él. En Él no puede haber encubrimiento de pecado. Él la luz la descubre, la luz la revela. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. La luz y las tinieblas no pueden existir simultáneamente en la vida de un creyente. No. En la vida de un creyente no puede haber dos caras, señores. Porque está engañándose la persona. Si alguien está en tinieblas, no está en comunión. Nunca lo conoció. No es cierto. No es cierto. ¿Cómo se llaman? No es cierto, gnósticos. No es cierto, señores, lo que ustedes dicen. Si ustedes no tienen comunión, no se aman entre los mismos hermanos, es que nosotros debemos de practicar el amor, hermano. Y no solo de palabras, sino de hechos. Es decir, pero estar siempre, dice Juan en su carta, amados, amémonos unos a otros. Porque el que no ama no es de Dios. O sea, practiquemos el amor con nuestras diferencias. Seamos consecuentes. Cuando alguien tiene una dificultad, a veces tuvo una caída, no lo terminemos de matar. Mejor oremos por él, consolémonos, veamos qué hacemos, porque somos el mismo cuerpo. Amén. Somos el mismo cuerpo. Fuimos salvados por el mismo Dios. Tenemos la misma fe. Hemos sido
bautizados con el mismo bautismo y vamos a vivir en el cielo juntos, en esa patria celestial. Póngase de pie, levante sus manos, vamos a hacer una oración. Amado Dios, que estás en el cielo, te agradecemos, Dios, tu amor, tu bondad. Te agradecemos el que podamos estudiar tu palabra y de esa manera, Señor, poder ubicarnos, poder hacer las cosas como deben de hacerse. Sabemos que somos imperfectos, pero ayúdanos, Padre, te lo suplicamos, te lo pedimos. Dígale, yo quiero tener comunión con mi hermano. Dígale ahí a solas con Dios. Dígale, esa hermana que no me cae bien, Señor, yo quiero que me caiga bien. Ese hermano que no me simpatiza, Señor, yo quiero que me simpatice. Yo quiero que me caiga bien. Yo no puedo odiarlo. Es parte del cuerpo tuyo, Señor. Ayúdanos. Nosotros no podemos ser diferentes porque andamos en luz, porque tú eres luz. Ayúdanos, Dios, por Jesucristo. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios.